Comenzamos a estudiar los tiempos verbales en español y sus usos. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que expresa acción o estado. Es una palabra variable, es decir, que sufre modificaciones. Tiene accidentes gramaticales que vamos a ver más adelante. Los accidentes gramaticales de los verbos son persona, número, tiempo, modo y voz. La persona son primera, segunda y tercera. El número es singular y plural. Tenemos primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. En cuanto a los tiempos verbales, tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples son aquellos que se conjugan en una sola palabra y los tiempos compuestos son aquellos que están formados por el verbo haber en alguno de sus tiempos o modos más el participio pasado del verbo que se conjuga. Recordemos que el participio pasado son las formas verbales terminadas en ado e ido. Los modos verbales son indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo es aquel que expresa acciones reales que ya ocurrieron, es decir, que están en el pasado, que están sucediendo o que van a pasar. El modo subjuntivo expresa acciones posibles, hipotéticas, de duda, de temor. Y el modo imperativo expresa órdenes, mandatos, consejos, sugerencias. La voz tenemos dos, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es aquella en que el sujeto ejecuta la acción del verbo. Y la pasiva es aquella en que el sujeto no ejecuta la acción del verbo, sino que la recibe. Más adelante vamos a ver detalladamente la voz activa y la voz pasiva. Comenzamos a ver los tiempos simples del modo indicativo. Los tiempos simples del modo indicativo los vamos a ver según la nomenclatura de Andrés Bello. Estos tiempos son el presente, el pretérito, el futuro, el copretérito y el pospretérito. Así los nombró Andrés Bello, quien escribió una gramática de la lengua española que se habla en América. Y los tiempos compuestos del modo indicativo son antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Vamos a ver la morfología de los verbos en tiempos simples. Recordemos que los verbos en tiempos simples son aquellos que se conjugan en una sola palabra. Esos verbos conjugados van a estar formados por un lexema o raíz y unas desinencias. El lexema o raíz es la parte de la palabra que lleva la carga semántica, es decir, la carga de significado, que es lo que nos va a dar el significado de la palabra. Normalmente, esa parte es invariable, es decir, no se modifica, pero en español hay verbos irregulares y en esos verbos irregulares esta parte, el lexema o raíz, va a sufrir determinadas modificaciones que veremos posteriormente. Las desinencias son las terminaciones que nos van a dar determinada información sobre la conjugación del verbo. Esas desinencias son la vocal temática. La vocal temática nos va a indicar a qué conjugación pertenece el verbo.
si es a primera, segunda o tercera. La desinencia temporal nos va a indicar en qué tiempo se encuentra ese verbo conjugado. Y las desinencias de número y persona, como lo dice su mismo nombre, son las que nos indican en qué número y persona está el verbo. La vocal temática para la primera conjugación es a, para la segunda conjugación es e, para la tercera conjugación es y las desinencias de número y persona para todos los tiempos del modo indicativo y modo subjuntivo, a excepción del pretérito del modo indicativo, son las siguientes. Tenemos las personas del singular. Para la primera persona es o no existe. La rayita indica que no existe. Para la segunda persona es ese. Para la tercera persona no existe. Y luego en el plural, para la primera persona es mos, para la segunda persona es is y para la tercera persona es n. En la próxima clase vamos a comenzar a ver los tiempos simples del modo indicativo y posteriormente los tiempos compuestos y qué usos se le dan a cada uno de esos tiempos. Es decir, vamos a ver tanto su morfología, cómo están formados y qué uso se les da en la lengua.